buenos días. Vamos a empezar la clausura del segundo congreso del libro electrónico. La persona que le hemos pedido que intervenga en la última sesión, que comentábamos ahora con él, que siempre es complicado, porque es hablar casi a la hora de comer y casi en el fin de semana, es muy complicado. Es José Antonio Millán, que además de buen amigo, pues tiene su largo currículum, ha sido editor, director editorial pues de empresas muy conocidas, editoriales muy conocidas, como sabéis escribe en El País, ha trabajado para la Academia de la Lengua, en fin, es uno de los pioneros en la divulgación y en creer en Internet en España desde el año 96 o antes. Pero aparte de eso, en su currículum tiene una cosa muy importante que me acaba de recordar Teresa hace un momento, y es que es premio Blasillo de Huesca, que eso no es, no todo el mundo puede decir eso, ¿no? Solamente es un premio que creó Antonio Fraguas Forges en Huesca y que premia precisamente el ingenio español en Internet. Entonces yo creo que diciendo eso es suficiente para presentar a José Antonio, que nos va a impartir por la charla de clausura. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando. Es un placer para mí estar en este congreso. Es un placer también poder conocer Barbastro. Como ciudadano de Barcelona ha sido especialmente emotivo estar en la ciudad en la que nació la Corona de Aragón. He estado en la casa en que se tuvieron lugar los esponsales entre Petronila y el conde de Barcelona, y dio lugar a la Corona de Aragón, y en fin, estoy por muchos motivos muy contento de estar aquí. Tengo que decir que en mi intervención voy a hablar poco del libro electrónico. Más bien voy a hablar de uno de los aspectos de lo que se podría hacer a lo mejor con el libro digital. Y voy a empezar con una imagen familiar, que es la imagen del bibliotecario y escritor Jorge Luis Borges. Borges, en su autobiografía, que apareció curiosamente en inglés en la revista New Yorker, dijo, todavía recuerdo, es un recuerdo de infancia, aquellos volúmenes rojos con letras estampadas en oro de la edición Garnier. En algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó y cuando leí El Quijote en otra edición tuve la sensación de que no era el verdadero. Bien, estas eran las cubiertas rojas de la edición Garnier en la que leyó Borges El Quijote. Esta es la portada y este es el pie de imprenta. Borges leyó El Quijote en un libro editado e impreso en Francia, en Argentina. Bien, de lo que voy a hablar, esto básicamente es de las comunicaciones de obras dentro del ámbito hispanohablante, que es, por cierto, uno de los problemas y de los retos clásicos de la edición en lengua española. Ya saben ustedes que un problema es la otra cara de un reto, pero queda mejor decir estoy frente a un reto apasionante que decir estoy hasta el cuello de problemas. Bien, en el campo del libro en español hay muchos problemas y los ha habido siempre, los ha habido clásicamente. Voy a adelantar mi conclusión, que sería la siguiente. Estamos en la tercera gran revolución del libro, que es la revolución digital, y ojalá nos vaya mejor en ella que lo que nos ha ido en las dos revoluciones anteriores. Bueno, estamos hablando de la circulación de obras. Aquí, en este congreso, como en otros muchos, se ha oído mucho la palabra contenidos, que a mí particularmente no me gusta nada porque es el punto de vista de las operadoras de telecomunicaciones que lo que quieren es meter cosas en sus redes. Yo prefiero hablar de obras, porque hay autores detrás y hay toda una apuesta intelectual y de negocio también. Bien, de lo que estamos hablando es de la circulación de obras en el ámbito hispanohablante.
Es un hecho que somos una lengua que tiene muchos cientos de millones de hablantes y se supone, aunque quizás sea mucho suponer, que es un mercado común para todos los libros dentro de la misma lengua, y en torno a esta realidad de una lengua muy extendida y a la circulación de obras culturales y no culturales en su interior, llevamos siglos de retórica, ideología, intentos de negocio, intentos fallidos de negocio, etc. Pero de lo que vamos a hablar aquí es de cómo podemos hacer para que en Argentina se lea un libro español, en español un libro argentina, en Uruguay se lean libros mexicanos, en México y Uruguay lleguen libros españoles, a España lleguen libros de todos los países, es decir, que esta teórica comunidad de lenguas sea una comunidad cultural y quizá, ¿por qué no?, una comunidad de negocio también. Este es el problema. Voy a citar una frase de un autor argentino de 1928. 1928, estamos saliendo de una época en que los libros españoles en América Latina los venden editoriales francesas, alemanas y norteamericanas. Y empiezan las editoriales españolas a entrar en América, y esto es lo que dice este autor. Nadie se queje si mañana los yanquis se apoderan de esa formidable llave de las rutas del pensamiento hispanoamericano. Nadie se queje si mañana España pierde otro inexpugnable Gibraltar, desde el cual gobierne un extranjero invasor todas las corrientes editoriales del mundo hispánico. Bien, este terreno movedizo en que los grandes operadores franceses, americanos, alemanes están retirándose puede o no ser ocupado por la industria española. He hablado antes de las 3 revoluciones que hemos visto en el mundo del libro. La primera revolución obviamente es la de la imprenta. La segunda revolución, que tiene lugar en los años 20, es no menos importante, es la revolución del sistema de correos dentro de los países. Antes del email y antes del ebook hubo el mailbook. El correo, el simple correo postal, que hoy damos por algo no solamente dado sino superado, es lo que constituye el auténtico sistema circulatorio del libro entre España y América y dentro de América. Hay un par de hitos, que es el Congreso Postal Hispanoamericano en 1920, que crea unas tarifas baratas para que los editores españoles exporten a América. Otro hito muy importante también es el acuerdo postal panamericano, que hace que los libros puedan circular entre los países americanos. Bien, digamos que desde el punto de vista teórico estaban abiertas las vías para la circulación del libro en español, pero queda por dilucidar la hegemonía. ¿Quién va a mandar en eso y por qué? Hay una publicación española muy interesante, La Gaceta Literaria, cuyo subtítulo era Ibérica, Americana, Internacional, y que estuvo muy preocupada por los problemas culturales y de negocio del mundo editorial de la época, que publicó un artículo que se hizo muy famoso en el año 1927, que decía: Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que decía este artículo? Decía, la exportación de libros y revistas españoles a América es muy escasa en proporción con las cifras que debiera alcanzar. Si el libro español en la mayor parte de Sudamérica no puede competir en precios con el libro francés e italiano, y si por otra parte la reciprocidad, es decir, la venta de libros españoles de libros americanos en España no existe, ese es el problema, la falta de reciprocidad y la falta de circulación interna. El mismo año hay un personaje clave, que es Nicolás María de Urgoiti, que fue el creador de la Casa del Libro, que echa un primer jarro de agua fría sobre esta visión idílica del mercado hispanohablante. Dice, no hay que andarse por las ramas. El problema del libro es un problema de autores y lectores, y ambos dependen del grado de cultura general, tan deficiente por desgracia en España como en Hispanoamérica. Hablar de 100 millones de seres que hablan español es engañarse al tratar de este problema. Apenas pasarán de 100.000, si es que llegan, los lectores de novelas, y a menos de la mitad los que sientan más elevadas necesidades intelectuales.
En estos momentos en que la retórica habla de los 450 millones de hispanohablantes, en que se habla de la expansión del español en los Estados Unidos, hay que volver a recordar este dato. ¿Cuántos lectores hay? Según el último informe del CERLAC, hay una tasa de lectura de libros muy baja en muchos países hispanoamericanos. En México, si no recuerdo mal, gente que nunca lee libros son el 75%. Bien. Una cosa son las cifras puramente demográficas, otra cosa son el público potencial para la edición y otra cosa es la realidad. No somos un mercado tan grande. Otra información del año 27. Dice Melchor Fernández Almagro, que era un compañero de Lorca en la tertulia del Ateneillo. Dice: el porvenir de América está fiado a la libre concurrencia. Nosotros no podemos alzarnos con el monopolio. Y América hará bien si compra a derecha o izquierda, a los países blancos como a los negros como a los rojos. Es decir, este mercado creciente no tiene necesariamente por qué ser español. Pero el problema existe, como dice el argentino Arturo Capdevila en Babel y el castellano: el librero de la calle Florida pone a mi disposición libros de Holanda y de Rusia si los pido, pero no haya manera de conseguir el libro de Colombia o de Nicaragua que me interesa. Tampoco se da en Nicaragua o en Colombia con un libro argentino, como no sea por singular rareza. Situación que, por cierto, se ha seguido manteniendo hasta el día de hoy, con altibajos. Nuestro peso no puede cruzar la cordillera sin llegar recargadísimo. Un libro argentino sale demasiado costoso en Chile. Santiago queda más cerca de Madrid que de Buenos Aires, aunque muestra el mapa lo contrario. Entre tanto, Madrid puede ser comparado con una estación general de teléfonos, por cuya mediación las naciones de habla española llegarían a comunicarse entre sí. Bien, esta metáfora contemporánea de lo que está hablando es de una realidad empresarial y económica. Los países, las nuevas repúblicas hispanoamericanas no tienen potencial económico en sus empresas editoriales para hacer libros baratos ni para difundirlos, y la única solución es que el meridiano del libro en el ámbito hispanohablante pase por Madrid. Esta es la propuesta de un americano que ve razonablemente que sería la única solución para la intercomunicación dentro de la lengua. Pero hay otro problema, que es el desconocimiento. Otro autor, en el año 29, un editor argentino, dice: en ningún país de América se conoce bien la producción literaria de los otros. El público no sabe de libros extranjeros porque los diarios y revistas y los intelectuales no le enseñan a conocer a los escritores de los pueblos hermanos. Haría falta una labor entusiasta y continua, de manera que el lector, al ver en los escaparates de las librerías las obras de los escritores de otros países, pudiera estar orientado sobre sus valores y se decidiera a ir a comprar y leer. Este, digamos, desconocimiento íntimo de la producción de otros países, con algunos momentos de cambio, como puede ser los años del boom latinoamericano, se ha mantenido hasta ahora. Hay un desconocimiento que impide que se sepa qué es lo que se está escribiendo en otros países, y además hay una situación a veces de desprecio implícito. Hace poco uno de nuestros conocidos escritores protestaba por la cantidad de reseñas de obras latinoamericanas que había en un importante suplemento cultural. No solamente un desconocimiento, sino también una cierta postura de rechazo. Pero aún hay más. Ya en 1929, y esto ha seguido hasta la actualidad, los editores españoles estaban inundando de libros, de colas de edición, de ediciones sobrantes, etcétera, el mercado americano, con el consiguiente problema para la industria local hispanoamericana. Ya en el año 29 se queja de que este delegado de Espasa-Calpe en Buenos Aires, de que los editores españoles están mandando libros que al público local no le dicen nada y por tanto no quieren leer. La situación se mantiene prácticamente ininterrumpidamente. Hay que recordar aquí cómo al lado de las retóricas empresariales siempre hay una retórica muy ideológica. En el año 44 el editor Gustavo Gil, un gran editor que empezó a abrir el camino de México,
Dice: no puede haber política imperial si se prescinde del vehículo más eficaz para su expansión y no se considera el libro como el instrumento más precioso para hacer llegar el sentir de España y de nuestra inveterada civilización a todos los países que han heredado el tesoro de nuestra lengua, que es tanto como decir de nuestra alma. Bien, al parecer no estábamos jugando solo con libros, solo con negocio, estamos jugando con el ser hispánico, con el alma. Bien. Esta retórica hay que decir que se sigue manteniendo. Nuestro actual ministro de Cultura, no en términos imperiales, pero por lo general siempre que se habla del libro español en América, bueno, se habla a veces de negocio, pero se habla también de la misión de la lengua española, de la misión de cultura, incluso de civilización. Liber fue un aparato al servicio de esta corriente hacia América, pero que me la salto para no alargarme, pero voy a ir terminando con dos cuadros que reflejan la asimetría que ya podíamos ver desde los años 20 entre lo que compramos los españoles de América y lo que exportamos a América en libros. Este es un dato del 2006, que hay una relación de 1 a 25, exportamos 25 veces más de lo que importamos de allá, y este es otro dato del 2011, en que la proporción ha ido creciendo, como ha ido creciendo igualmente después del año 2011. Bien, hay un par de escritores de blogs, a mí la palabra bloguero no me gusta mucho, pero que están siguiendo el tema de cuál puede ser el futuro, y aquí entramos ya en el mundo digital, del libro en español en este contexto. Está Bernat Ruiz Domènech, que está aquí presente en la sala, que dice: el libro digital acaba con todo esto, con la situación anterior. Da igual si edito el libro en Barcelona, Nueva York, Addis Abeba o las Seychelles. No importa si lo edito en castellano, inglés, ruso o swahili. Lo importante es contar con una buena conexión a Internet y la capacidad de leer, evaluar, editar y vender los libros en cada idioma. Todo eso hoy se compra, y se compra a buen precio. Efectivamente, los operadores internacionales están editando en español, están manejando los libros, el comercio del libro digital y del libro el papel en España y en América, y como dice el director del CERLAL, el entorno digital sigue siendo un gran desafío. Por eso la creación de un catálogo digital es esencial. Ya saben que lo que hemos tenido durante los últimos años es un proceso de racionalización con y la creación de bases de datos, de libros, que luego permitan el comercio digital, pero, como bien dice él, cuando termina funcionando como ese catálogo, ¿a quién beneficia? Dice: a Amazon, donde identificamos 70.000 referencias de títulos latinoamericanos. Bien, otro autor de blog, que es Manuel Gil, aboga por la creación de distribuidoras digitales hispanoamericanas que permiten el viejo problema, que circulen los libros americanos en España, que los libros españoles vayan a América, y la situación en este nuevo momento estamos de nuevo como veíamos al principio de los años 20, es decir, la circulación de libros dentro de la lengua es insuficiente a todas luces, la circulación cultural se resiente de ello, las hegemonías se perpetúan en una situación en que los países con mayor potencial editorial y empresarial son los que mandan en el mercado, y no para bien del público de ese mercado, sino para cumplir con sus intereses en una gran medida. Y la gran pregunta es si el nuevo momento, si la nueva revolución digital va a permitir terminar con ese estado de cosas, mejorarlo para el público lector español e hispanohablante, para que los autores de un lado y otro del Atlántico sean leídos también a un lado y otro del Atlántico. Y en un cierto sentido estamos ante una nueva situación
en la que un problema que, como hemos visto, aunque fuera muy someramente, es un problema que tiene prácticamente un siglo de antigüedad, puede que se resuelva. Voy a terminar con una alusión a la primera revolución en el mundo del libro, que fue la revolución de la imprenta. Este es una edición del Quijote, igual que hemos empezado con la edición del Quijote que leía Borges, hecha por un editor francés, acabaremos con esta edición del Quijote del año 1607, hecha en Bruselas. 1607 es solo 2 años después de la aparición de la primera edición del Quijote en España. Esta edición de Bruselas, en español, es además la primera edición que contó con ilustraciones. Bien, resulta que durante la época de máximo esplendor de las letras españolas, el siglo de oro, el gran negocio que se hizo por parte de los editores, impresores del momento, se hizo fuera de España, sobre todo en Flandes, aunque también en Praga y en otras ciudades. Estos libros españoles de autores españoles se comercializaban a través de los editores de fuera, y este fue un problema grave que hizo que desde el punto de vista de la creación de una industria del libro se perdiera la oportunidad, como digo, máxima, en la que los autores españoles estaban dando lo mejor de sí hacia la propia España y luego hacia todo el mundo. Como digo, fue una oportunidad perdida. ¿Será este el horizonte que tenemos ante nosotros? Bueno, muy probablemente sí. Estamos en un mundo, el mundo de Internet, que los que lo hayan seguido desde sus inicios lo saben bien, empezó como una promesa de permitir particularidades, pequeños operadores, agilidad, localidad, etcétera, y hemos ido hacia una concentración monstruosa. Bueno, es muy posible que al final los grandes operadores del libro en español para todos los mercados hispanohablantes sean estas empresas, no sea ninguna empresa ni española, ni mexicana, ni argentina, etcétera. ¿Perdón? Ni siquiera empresa editorial. La pregunta que yo formularía, no para que se responda aquí, sino para que nos la llevemos con nosotros, es: dado que esta situación parece casi fatalmente que es la que vamos a tener, ¿qué es lo que nos puede quedar a los editores, autores, intelectuales, gente de la cultura de los países hispanohablantes para intervenir en el futuro y en el presente de nuestra cultura? Es una pregunta que, como ven, llevamos un siglo y quizá más planteándonos, y quizás en el mundo digital sea el momento para responderla. Y nada más, muchas gracias.